hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, ahí en el libro de Efesios, capítulo 2. Vamos ahí a empezar la lección número 9. El gran misterio de la gracia es el tema en esta mañana, hermanos. El gran misterio de la gracia. Efesios, capítulo 3. Ahí vamos dando lectura a la palabra de nuestro Dios. Efesios, capítulo 3. Del 1 al 13, gloria a Dios. Ahí vamos a leer alternadamente, hermanos. Efesios, capítulo 3, del 1 al 13. ¿Veamos? Amén. Dice la palabra: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles, que por la revelación que me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las insondables riquezas de Cristo, Y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. para la multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia de los principados y potestades de los lugares celestiales, Conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad de acceso en confianza por medio de la fe en Él. por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por todo lo que has hecho y lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas, guardándonos, cuidándonos, protegiéndonos, Señor, de una manera especial, para que sigamos adelante proclamando esta palabra, proclamando este evangelio, Señor, que llegue a los corazones, a las vidas, Señor, de aquellos, Señor, que no han querido o que se han apartado, Señor. Te pido, Señor, que toques el corazón de aquel hombre, aquella mujer, Señor, que se ha apartado de ti, que toque el corazón de ellos en esta mañana y puedan ser quebrantados de una manera de que te vuelvan a buscar, que te vuelvan a conocer, que te vuelvan a deleitar en tu presencia. En este momento, Dios, nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo venga y administre sobre cada vida, sobre cada familia, sobre cada hogar que está escuchando este mensaje, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Aleluya. El gran misterio de la gracia de Dios. Aquí habla, hermanos, de este gran misterio. Si podemos ver, hermanos, desde el Antiguo Testamento, hermanos, cuando los gentiles se añadían al pueblo de Israel y se unían, hermanos, ellos también venían siendo protegidos por Dios. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, podemos ver a aquella mujer que ayudó a aquellos personajes que fueron a espiar a Jericó. Y pero que pidió ella misericordia para ella y su familia. Cuando vinieron a destruir a Jericó, ella pidió misericordia para los suyos. Y Dios cumplió conforme su petición y fue incluida en el pueblo de Israel. Y podemos ver, hermano, que en el Antiguo Testamento Dios venía protegiendo no solamente al pueblo, sino a todo aquel que le honrara, que le reconociera y que le sirviera. Esta mujer, sin ser del pueblo de Dios, tuvo temor y pidió misericordia. Cuando vengan, pido por mí y mi familia. Y fue así.
y fue incluida en el pueblo de Israel. Así que, hermanos, este es el misterio que habla el apóstol Pablo, que los antiguos no pudieron ver que toda la humanidad estaba incluida en el plan y propósito de Dios. Toda la humanidad estaba incluida en el plan y el propósito de Dios. Y este es el misterio que fue revelado a Pablo y a sus apóstoles. Dice la lección esta mañana. La verdad central, hermano, del tema dice: la gracia de Dios nos permite conocer el amor de Cristo. Esa es la gracia de Dios. Conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda plenitud de Dios. Que lleguemos, hermanos, a conocer el amor de Cristo, para que podamos llegar a la plenitud del conocimiento de nuestro Dios. Pablo usó el término misterio. Si vemos en estos primeros versículos del capítulo 3, habla de un misterio para describir las cosas de Dios que están mucho más allá de la comprensión humana. Usted recuerda, el pueblo creía que la salvación solamente era para Israel. Su manera de pensar no llegaba a reconocer que la salvación era para toda la humanidad. Aunque estudiemos las palabras de Dios con regularidad, habrá conceptos que en nuestra mente humana no entenderemos. ¿Cuántas veces hemos leído versículos de la palabra? Lo hemos o lo sabemos de memoria, ese versículo. Pero al pasar el tiempo, hermanos, podemos ver cosas nuevas en esos versículos. Viene y se revela Dios hacia nosotros para que entendamos los misterios que Él tiene en esta palabra. Esos conceptos nos mantienen en crecimiento. Recuerde, Dios quiere que usted y yo crezcamos, hermanos. Que no seamos niños, que vamos creciendo en el conocimiento y en la revelación de Dios, en el misterio, los conocimientos que Dios tiene para nosotros. Que no permanezcamos en el mismo lugar donde estamos, que haya conocimiento de Él, que cada día vayamos aprendiendo y creciendo en el conocimiento de su palabra. El anhelo de comprender más plenamente los caminos de nuestro Señor es natural. Los misterios de Dios son una búsqueda de toda la vida conforme continuamos forjando una relación cada vez más cercana con Él. ¿Por qué cree que nos dice Dios: no dejemos de congregarnos? ¿Por qué cree que nos encarga Dios que no dejemos de congregarnos? Porque cada vez que escuchamos la palabra, hermano, algo nuevo Dios tiene para nuestras vidas. Un misterio, una revelación Dios tiene para nuestras vidas. Pero nosotros, hermanos, no tenemos el tiempo. Estamos ocupados. Hay muchas cosas que nos detienen. Pero Dios quiere enseñarnos el misterio, el propósito de la palabra. Que esta palabra sea revelada en nosotros. Que podamos entender, como expresa el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos nosotros podemos entender este versículo? Yo vivo en Cristo, por gloria a Dios, y si me muero, por gloria a Dios. ¿Cuántos podemos decir estas palabras? Podemos entender y captar lo que el apóstol Pablo está viendo. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el secreto que está ahí, que está viendo el apóstol Pablo, que sigue declarando: para mí el vivir es Cristo y el morir sería ganancia? ¿Cuántos nosotros vemos estos versículos de esta manera? Que si morimos sería ganancia. ¿Cuántos lo podemos entender y captar? El apóstol Pablo vio misterios revelados por la palabra, que Dios mismo se los reveló. Cuando Pablo escribió su carta a los Efesios, llevaba muchos años de servicio a Dios. En ese momento estaba acercándose, encarcelado por su fe.
siendo prisionero solamente por tener su fe en Cristo. Sin embargo, nunca perdió el sentido de asombro, aún los misterios de Dios. Deseaba tanto para él como para sus lectores que entendieran las grandezas de Dios. Y esto es lo que tenemos que llegar usted y yo a conocer, las grandezas de nuestro Dios. ¿Cuáles son esas grandezas? ¿Cuál es esto lo que Dios tiene para nosotros, hermanos? A los cuales todavía no hemos entendido, no nos han cautivado esas grandezas que Dios tiene para nuestras vidas. Al estudiar esta lección, medite en la grandeza de Dios y las cosas de Él que comprende. Al hacerlo, ore que el Espíritu Santo lo guíe a una verdad más profunda a través de la oración y del estudio de la palabra. Nunca perderemos el asombro en nuestra relación con Dios. El propósito por el cual Dios nos ha llamado a conocer los misterios que Dios tiene en su palabra, que vengan a ser revelados a nosotros para que podamos entender cómo estamos viviendo, cómo el mundo está viviendo, qué está por acontecer, qué va a suceder, cuál va a ser el asombro de la humanidad cuando mucha gente vaya a desaparecer. ¿Cuál va a ser el asombro de ellos? Que una nave se los llevó, que vinieron los marcianos y se los llevaron, que vinieron los extraterrestres y se los llevaron. Si usted mira, hermanos, el mundo está trazando, el enemigo está trazando pasos de cómo van a excusarse de que mucha gente ha desaparecido. El mundo ya está. Están hablando de los extraterrestres, están hablando de esto, están hablando de otro que está por acontecer. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Demonios son los que han visto. Pero sin embargo, hermano, están buscando una manera de cubrir las cosas. Mucha gente ha desaparecido. ¿Dónde estará? ¿Cuál es el misterio, la revelación de la palabra que Dios tiene para nosotros? Efesios 3 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Se le fue dada esa gracia al apóstol para llevar la palabra a los gentiles, a los que no eran pueblo de Dios. ¿A quién vino a escoger? A un hombre seguidor, perseguidor de la iglesia, a alguien que acosaba a la iglesia, a alguien que perseguía a la iglesia. A este vino a escoger Dios para llevar el mensaje a los gentiles. ¿Qué dice? Pablo fue llamado por Dios para explicar a los gentiles la gracia de Dios ofrecía para la salvación. Que esto no es un don de nosotros, hermanos, es un don de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos ganar la salvación por nuestra propia fuerza? No se puede. La Biblia me dice que solamente Cristo nos puede dar esa salvación. A lo largo del Antiguo Testamento, el pueblo judío fue el centro del plan de redención de Dios. Sin embargo, con excepciones, ya que hubo gentiles que se unieron al pueblo de Dios, cualquier gentil entonces podían someterse a la ley judía y encontrar un lugar en la familia de Dios. Cuando el pueblo de Dios era el centro, dice que los gentiles se unían, llegaban y tenían que unirse a las leyes para poder recibir la protección de Dios y llegar a agarrar un lugar en la familia de Dios. El ministerio de Pablo, explicaría a los efesios, era ayudar a los gentiles a ver que Dios los amaba y que podía experimentar el amor de Dios y el don de la redención por medio de la fe. Esto es por fe, hermanos. Esto es algo, una decisión que hacemos usted y yo por medio de la fe. Estamos creyendo en un Cristo resucitado, no en un Cristo crucificado, a un Cristo que fue crucificado, fue sepultado, pero también resucitó.
y está vivo y está intercediendo por nosotros. Este es el mensaje que la iglesia tiene que estar predicando. A un Cristo resucitado, a un Cristo que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Este debe ser nuestro mensaje, hermanos. No a un Cristo crucificado, porque Él venció la cruz, Él venció la muerte y Él está vivo. Todo hombre, hermanos, va y mira la sepultura y está, la de Cristo fue abierta y fue arrebatado a los cielos. Quiero que entendamos que este fue el ministerio del apóstol Pablo, explicarles al pueblo, a los efesios, para ayudar a los gentiles a ver que Dios los amaba y que podían experimentar el amor de Dios y el don de la redención por la fe. Pablo no solo vio la salvación de los gentiles como una bendición de la gracia de Dios, sino que también vio como un acto de gracia al ser elegido por Dios para alcanzar a los gentiles. Miren, hermanos, ¿cuál fue el caso de este personaje? Siendo un hombre malo, seguidor de Cristo, para acusar al pueblo de Dios, para encarcelarlo, para matarlo. Pero sin embargo, después él vino a sufrir lo que el pueblo sufrió, porque él también fue perseguido, él también fue encarcelado, él también fue apedreado. Porque cuando Esteban, ahí estaba. Cuando apedrearon a Esteban, ahí estaba. Y él mismo después fue apedreado, que lo echaron del pueblo creyendo que estaba muerto, pero sin embargo estaba todavía vivo. Después que fue apedreado. Todo esto que experimentó el apóstol Pablo viene a hablarles a los gentiles que la salvación también es para el pueblo, para el mundo, sin que también vio como un acto de gracia al ser elegido por Dios para alcanzar a los gentiles. Es una bendición para cualquier persona llegar a tener una verdadera relación con Dios. Miren, hermanos, esto es lo que tenemos que entender. Usted y yo tenemos que aprender a tener una relación con Dios. Que podamos hablar con Él. Que podamos comunicarnos con Dios. Y que Él mismo venga y nos hable. Nos administre. Nos enseñe. Ponga en nuestro corazón, en nuestra vida, el deseo, el anhelo de seguir hablando la palabra de nuestro Dios. Tenemos que aprender a tener una relación con nuestro Dios, a conocerle verdaderamente. Es una bendición para cualquier persona llegar a tener esa verdadera relación con Dios y experimentar la esperanza de la vida eterna. Es una bendición igualmente increíble poder servir a los demás presentándoles el Evangelio, hablando de la palabra. Usted y yo, antes de conocer a Dios, ¿cuál era nuestra vida? ¿Qué hacíamos? Ahora podemos entender a aquellos que se burlan del Evangelio, porque antes usted y yo nos burlábamos también. Pero ¿qué tuvo que venir a hacer algo Dios en nuestra vida? Venir a quebrantar y conocer los misterios, la revelación de Dios, y podamos entender por qué, hermano, este libro siempre ha estado. Pero ¿qué pasa? No lo leemos. No leemos esta palabra, hermanos. ¿Cómo podemos entender, cómo podemos captar lo que Dios tiene si no lo escudriño, si no lo leo? ¿Cómo podemos captar y entender, hermanos, la revelación y el misterio que Dios tiene si no me pongo a leerlo día con día? Que Él me hable, que Él me administre, que Él me toque, que Él me sane, que Él me restaure. La palabra dice que es medicina a nuestros huesos. ¿Cómo puedo recibir si no la escudriño? ¿Cómo puedo entender si no la estudio? ¿Cómo captar si no pido a Dios que me dé sabiduría, entendimiento para entender la revelación y el misterio que Él tiene? Es una bendición
igualmente increíble poder servir a los demás, presentándoles el Evangelio. Servir a Jesús debe verse como una tremenda bendición. Saber que lo estamos honrando con nuestras acciones y con nuestra vida produce su sentimiento único de realización. Nos sentimos realizados al complementar el propósito por el cual Dios nos ha llamado. ¿Cuántos de nosotros seguimos hablando y testificando de la grandeza de nuestro Dios? Dios sigue haciendo cosas grandes, hermano. Dios sigue obrando. Dios sigue sanando. Dios sigue salvando. Dios está haciendo volver al perdido a los pies de Cristo. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Estamos intercediendo, orando por aquellos que se han descarriado, aquellos que se han alejado, aquellos que se han apartado de la palabra. Estamos siendo testigos de la gracia de nuestro Dios. Así como Él tuvo gracia, misericordia para mí, podemos ver que Dios tenga la gracia, la misericordia para aquellos. Estamos siendo testigos de esa gracia que Dios nos ha dado. Por gracia sois salvos, no por obras, por gracia. Por la gracia de nuestro Dios, que dice claramente el versículo 3:2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. El versículo 3 adelante al 6 dice que por revelación me fue dada. Me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, de cómo le vino hablando Dios a Pablo, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento del misterio de Cristo. Misterio que en otra generación no se dio a conocer. Pero estaba ahí, pero no se dio a conocer. No se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa de Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Pablo comenzó su explicación del don de Dios llamándolo un misterio. En Efesios 3, del 3 al 4, que era una referencia a algo oculto o secreto. Por lo tanto, un misterio como esto no podría ser aprendido por uno mismo. Tenía que ser revelado. ¿Cómo cree que fue la experiencia del apóstol Pablo? Cuando aquella voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo fue la experiencia, hermano, de que Dios mismo le vino hablando a Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Siendo un perseguidor de la iglesia, Dios lo vino a escoger para llevar el evangelio. Tenía que ser revelado. Pablo usó la palabra misterio en otros lugares de su carta a los Efesios para referirse a la relación entre los cristianos y la iglesia. Pero en este caso, Pablo estaba hablando del misterio de los gentiles, volviéndose parte de la familia de Dios. Este era el misterio. Los gentiles eran parte de la familia de Dios. ¿Qué dice Juan? A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo vino, hermanos, a toda la humanidad. Pero ¿a quién le dio potestad de ser hechos hijos de Dios? A aquel que lo reconoce, a aquel que lo recibe, a aquel que lo acepta y a aquel que le busca, hermanos, de ser limpiado, purificado cada día en la misma presencia de Dios. Tenemos que ser purificados y limpiados cada día, hermanos, para estar listos para el encuentro con nuestro Dios. Yo meditaba anoche
Según yo me siento mal. Y dije, Señor, o me quieres enseñar algo, o que no, déjame dormir. No me estoy despierto, dormí un ratito, desperté. ¿Qué está pasando? Si tienes algo que decirme, dímelo ya. Me quiero dormir. Así va. Bien exigente el hombre aquí. Yo me quería dormir, hermanos. Ya a las 2 de la mañana. Yo me quería dormir, Señor. ¿Está algo pasando? ¿Qué está pasando? Enséñame. Muéstrame. ¿Qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer? Enséñame, Señor. Quiero entender. ¿Por qué no me puedo dormir? Cuando me pregunta a mi esposa, yo me acuesto en la almohada y me duermo. La almohada para eso se hizo, para dormir. Y sin embargo, hay algo, Señor. ¿Qué está pasando? Quiero entender. ¿Por quién intercedo? ¿Por quién oro? ¿Quién está en problemas? Esto le decía a Dios porque no entendía. Pero yo quería entender. Y me daba tristeza, hermanos. Pero me ponía a pensar, dijo, el siervo, muchos años trabajó en tu obra, tú lo recogiste, Señor, fue su tiempo. Yo intercedía por él, pero pues Dios se me plació llevarlo. Y dije, Señor, ya no voy a orar por nadie, porque los que estoy orando están muriendo. Como quiera te lo llevas. Así pensaba anoche. Y así le decías, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando? Es lo que yo decía al Señor, ¿qué está pasando? No entiendo. Quiero entender, Señor. Quiero entender qué está pasando. Y estos son misterios, hermanos, que Dios quiere darnos a conocer. Pero tenemos que estar, hermanos, el oído atento a escuchar la voz de Dios. ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué me quiere dar a entender? Decía yo. No entiendo. Pero simplemente tenemos que buscar a Dios en cualquier situación. Los puse a todos en la mano de Dios, Señor, todo el pueblo, todos los que se congregan, todos los que me apoyan, todos los que conozco, todos los que han sido bendiciones para mi vida, Señor, estaré en tus manos. No entiendo, pero tú ven a obrar. Es todo lo que dije ya. No entiendo, Señor, ven tú a obrar, ven a hacer tú la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los misterios, los secretos que Dios tiene? Por este caso, Pablo estaba hablando del misterio de los gentiles, volviéndose parte de la familia de Dios. Pablo también deseaba que sus lectores comprendieran que él no estaba inventando una nueva teología por su cuenta. Fue decisión de Dios. Nos revelará este misterio a generaciones anteriores sin esperar hasta la época de Pablo para revelar este misterio a través del poder del Espíritu Santo. Esta revelación no solo fue dada a Pablo, sino también a los apóstoles y a los profetas. Esta misma revelación, que la gracia era para todos. Que la salvación por gracia era para todo el mundo. Esta revelación se la da al apóstol, se la da a los discípulos y a todos los profetas. Que la salvación por la gracia es para toda la humanidad. Pablo presentó claramente su comprensión del misterio, explicando que los gentiles y los judíos tenían partes iguales en la herencia de Dios. Por eso dice, misterio que en otra generación no se dio a conocer, en el versículo 3:5. Misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado por sus santos apóstoles, profetas, por el Espíritu. Antes no, pero ahora sí es revelado el misterio de la gracia y la salvación que es para toda la humanidad. Los gentiles no son ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios, porque Dios no ve diferencia entre judíos y gentiles. Cuando aceptan su gracia, cada creyente tiene todas las bendiciones y promesas asociadas con ser hijo de Dios.
porque todos son parte del mismo cuerpo que es la iglesia. Todos tenemos parte en el cuerpo de Cristo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que la gracia, el misterio de la gracia y la salvación es para toda la humanidad. Aunque este misterio, dice, en otra generación pasada, en otra generación, no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Antes, en el Antiguo Testamento, no se les reveló que la salvación era para toda la humanidad. ¿Recuerda la promesa que le dio a Abraham? Que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y estaba ahí. En ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. La palabra estaba ahí. Pero el misterio de la revelación no se les dio a entender hasta después de que Cristo murió, resucitó y vino el poder del Espíritu Santo para que hablaran la palabra con poder, con autoridad y con denuedo. Vino la revelación tanto a Pablo, a los apóstoles y a todos los profetas. Les dio la revelación de que la salvación es para toda la humanidad. Y no somos ciudadanos de segunda clase, señor Pedro. Porque claramente dice, a todo aquel que le recibe como su hijo, como su salvador, es hijo de Dios. Aquel que le recibe a Jesús como su salvador es hecho hijo de Dios. Esta es la gracia de la salvación que es revelada para toda la humanidad. Efesios 3, 7 al 9 dice, el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, que anunciara entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Siervos del evangelio. Aquí habla el apóstol Pablo, lo llama hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Miren más, Dios levanta al más sencillo para avergonzar al sabio. ¿A quién vino a escoger Jesús para que fueran sus discípulos? Gente sin letra, gente sin conocimiento. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, a aquellos que eran maestros de la ley. ¿A quién vino a avergonzar a aquellos discípulos? A los estudiosos. Por eso dice que Dios escogió lo más humilde para avergonzar al más sabio. ¿No se quedaban maravillados de Jesús cuando hablaba la palabra, hermanos? Como diciendo, este es el hijo de José, este es el hijo de María, este es el hijo del carpintero. ¿Cómo puede tener tanto conocimiento, tanta sabiduría? No les captaba, siendo ellos los maestros de la ley. Así que, hermanos, Pablo se presentó como el siervo del evangelio y dedicó su vida a servir a aquel que le había liberado del pecado. Nosotros hemos sido liberados del pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Testificar, hermano, de las grandezas de nuestro Dios. Pablo sabía que sus propias fuerzas no podía cumplir el llamado de Dios. Él no dejó a Pablo mal equipado para esta tarea. El apóstol cumplió el propósito de Dios por el poder del Espíritu Santo. El apóstol cumplió el propósito de Dios por el poder del Espíritu Santo. Y a mismo usted y yo podemos cumplir el propósito de Dios por medio del poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo reconoció que no era digno de predicar el evangelio al contrastar su pequeñez con la grandeza de Cristo. Fue llamado para anunciar a los efesios que la bendición del evangelio estaba disponible para ellos a través de Jesucristo. Pablo consideraba un honor la misión de presentar este gran misterio a aquellos que estaban fuera del reino de Dios, en Éfeso y en todo el mundo romano.
¿Cómo se sintió? El más pequeño. ¿Y qué fue lo que hizo, hermano? Vemos Efesios, Filipenses, Colosenses, Gálatas, Romanos, a todos este pueblo, naciones, llevó el evangelio y era el más pequeño, hermano. Se sentía el más inferior, hermano. No se sentía capaz. ¿Por qué? Por su pasado, su vida pasada. Pues recuerde, en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros no queremos predicar el evangelio, no queremos testificar por nuestro pasado, el pasado quedó atrás. Somos personas nuevas en Cristo. Olvídese del pasado, acuérdese de lo que Dios está haciendo ahorita. Proclame el evangelio, testifique, ore, interceda por aquel pueblo que está descarriado y se ha apartado de Dios. Siervo del evangelio. Dios nos ha hecho siervos con un propósito. Dios no te llamó a ti y a mí nomás para ocupar un lugar. Él te llamó porque hay un propósito en tu vida. Hay un plan en tu vida. Dios quiere usar tu vida. Nosotros tenemos que estar dispuestos para ofrecer lo que Dios nos ha dado. El apóstol se hizo siervo, aunque se sintió el más pequeño de todos. O sea, porque Dios lo había libertado del pecado, de la maldad, de la inmundicia, y lo había hecho para estar entre reyes, para predicar el evangelio. Recuerde, ¿de dónde nos ha sacado Dios? Para que estemos proclamando y seamos llenos de este poder del evangelio. El poder del evangelio. El 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Para que la multiforme sabiduría de Dios, de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. No desmayemos, hermano. Usted dice, no, ¿para qué predico? ¿Para qué hago? Mira, tanto pueblo, entre más busca a Dios, más problemas tiene. Porque yo conozco personas que dicen así, no, nomás vivir la vida así despacito, ir a la iglesia, recibir. Yo no oro, yo no ayuno, yo no hago, porque después vienen muchos problemas. Mejor así. Me da tristeza, ¿no? ¿Usted cree que esa persona tiene una buena relación con Dios? No lee la Biblia, no ora, nomás va a la iglesia así despacito para no tener problemas. Es triste, pero hay personas que miran la vida de esta manera. Cuando nos llamó al conocimiento, no, hermano, es que dicen que entre más conozcas, más Dios va a demandar de ti. Hay que no conocer mucho para que no demande tanto de nosotros. ¿Usted cree que esas personas van a llegar ante la presencia de Dios? El que enterró el talento. Amén. Están enterrando el talento, el don de Dios. Es triste, hermano, pero hay muchas personas así. No quieren saber mucho porque no, Dios me lo va a demandar, mejor no saber tanto. Tenemos que entender, hermano, que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Pablo señaló, hermanos. Pablo usó el término multiforme para describir la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es ilimitada, pero tiene un solo propósito. El propósito de Dios es reconciliar al mundo consigo mismo a través de su generoso regalo de la salvación. ¿Cuál es el propósito de Dios? Es reconciliar al mundo consigo mismo a través de su generoso regalo, que fue la salvación, la muerte de cruz.
Pablo luego enseñó que el dar a conocer el misterio, el propósito de Dios, es exhibido ante todas las potestades en lugares celestiales. Pablo era consciente de las realidades espirituales que rodean nuestro mundo natural, que dice: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades que andan en los aires. Usted dirá: ¿por qué no he recibido mi petición? Porque hay espíritus en los aires que están peleando para que no llegue y usted se desanime. Yo creo que no va a llegar mi respuesta. Yo creo que Dios no quiere que pienses así. Esos son los enemigos de los aires que andan a mano rodeando, interponiendo que no llegue la bendición para tu vida. Quiere que desconfíes. Después de Daniel, 21 días oraba, ayunaba para que llegara su bendición. Y tuvo que enviar otro ángel para que llegara. Pero se desanimó, no, perseveró. Y muchos de nosotros nos desanimamos muy pronto en vez de aprender a perseverar y confiar y esperar en Él. Pablo luego señaló que era consciente de las realidades espirituales que rodeaban nuestro mundo natural, así como los intentos del enemigo de nuestras almas para destruir lo que Dios quiere salvar. El enemigo de nuestras almas quiere destruir nuestra vida, hermanos. Hemos recibido la salvación y el enemigo quiere venir a destruirla. Por eso Dios equipa y da poder a la iglesia para que se oponga a las oscuridades espirituales, ya que el evangelio tiene poder por sobre toda la fuerza espiritual. A lo largo de Efesios 3, Pablo describió la mayor bendición que se haya dado a los seres humanos: acercarnos a Dios sin vergüenza ni temor. Nosotros, los seres humanos o los seres creados, tenemos acceso al Creador a través de la fe en Jesús. Podemos ir al Padre por medio de Cristo. Podemos ir al Padre por medio de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, en mi nombre será hecho. Pero ¿qué pasa? Se nos olvida interceder, orar, seguir pidiendo, seguir confiando, seguir declarando las cosas que no son como si fuesen. Seguir declarando las cosas que no son como si ya fuesen. Tenemos que aprender a declarar la palabra, hermano. Somos hombres y mujeres de fe. Créale a Dios. Dios lo va a hacer. Declárelo. Confiéselo. Dígalo. Día con día. Van a pensar que está loco. Pero usted declare las cosas que no son como si fuesen. Practíquelo. Empiece a practicar las cosas que no son como si fuesen. Comienza a dar gracias, hermano, por la salvación de los suyos. Pero ¿qué pasa? Ay, hermano, pues lo miro que está más de mal en peor. Recuerde, es por fe, no por vista. Es por fe. Declare lo que no es como si fuese. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Confiesa, el que confesara con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Entonces, si lo hemos confesado, ¿no somos salvos? ¿Estamos dudando de la palabra? El que confiese con su boca que Jesús es el Señor sería salvo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesar las cosas que no son como si ya fuesen. Declarar la palabra, hermano. Vamos a usar la autoridad que Dios nos ha dado. El poder que está en nuestra boca, en nuestro ser. Declarar las cosas que no son. ¿Qué dice, hermano? A lo largo de Efesios, Pablo escribió la mayor bendición que se haya dado a los seres humanos: acercarnos a Dios sin vergüenza y sin temor. Nosotros, seres creados, tenemos acceso al Creador a través de la fe en Jesús. El versículo 13, Pablo enfocó su discusión nuevamente en su condición actual. Prisionero de Cristo, pidió a los efesios que no se desanimaran por el hecho de estar en él encadenado. Declaró su victoria espiritual en medio del sufrimiento.
un recordatorio para nosotros de que el sufrimiento puede tener. El sufrimiento puede tener ¿qué? Un propósito. Hay un propósito, hermanos. ¿Pero qué? Vemos el problema, vemos el sufrimiento, vemos la angustia, pero no vemos lo que viene. El propósito que llega, que está por llegar y no ha llegado porque estamos poniendo nuestra mira en el problema, en la aflicción y en el propósito. No lo miramos, lo que Dios nos va a traer. Esto es lo que revela el apóstol Pablo, el poder del evangelio. El poder de Dios. Nuestra lucha, hermano, es contra principados, contra potestades, contra enemigos de los cielos, aires que andan rodeando, hermano, impidiendo que la bendición llegue a tu vida. No veamos el problema entre nosotros, hermano. No apuntemos al hermano o a la hermana. Vamos a ver los espíritus que están interfiriendo para que llegue nuestra bendición. Tenemos que entender, hermanos, nuestra lucha no es entre nosotros mismos, es contra principados y potestades de los aires. La última porción, la penúltima porción, Efesios 3:14, que dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nuestro nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, a ser fortalecidos con el poder en el nombre interior de su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y las alturas, y de a conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Vemos la humildad de Pablo en su acción de arrodillarse al Padre. En los tiempos del Nuevo Testamento, como hoy, los judíos generalmente permanecían de pie cuando oraban. Siempre oraban de pie. Arrodillarse para orar en los tiempos bíblicos se reservaba para ocasiones en que la persona quería expresar un sentir más profundo o una convicción intensa. Pablo no estaba recitando una oración formal, estaba profundamente agradecido por las obras de Dios. Pablo también oró pidiendo 3 bendiciones para los creyentes de Efesios. En estos versículos, aquí nos declara el escritor las 3 bendiciones. La primera fue fortaleza a través del poder del Espíritu, fortaleza que lo mantuviera firmes a la adversidad, porque todos vamos a enfrentar problemas, todos vamos a enfrentar circunstancias, pero en medio del problema, en medio del dolor, en medio de la aflicción, tenemos que perseverar, tenemos que permanecer firmes. Es la primera oración en este libro capítulo 3 de los Efesios, pidiendo fortaleza a través del Espíritu, fortaleza que los mantuviera firmes en los problemas. Porque es necesario que intercedamos los unos por los otros, ser fortalecidos en Dios. La segunda bendición que pidió Pablo fue que los efesios tuvieran el poder para conocer el amor de Dios. Para conocer el amor de Dios. Cuando conocemos la grandeza del amor de Dios por nosotros, Él nos ayuda a mostrar su amor ¿a quién? A los demás. ¿Qué tenemos que pedir, hermanos? ¿O qué pidió el apóstol Pablo? Tuviera el poder para conocer el amor de Dios. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos o mostrar ese mismo amor al que nos rodea. Especialmente al que te ofende, al que te lastima, al que te hiere. Tenemos que perdonarlo y tenemos que amarlo. No tenemos que continuar con esa amistad si nos hace daño, pero sí tenemos que perdonarlo, tenemos que amarlo. Es lo que nos enseña en esta porción. Dice, la segunda bendición que pidió Pablo es que los efesios tuvieran el poder para conocer el amor de Dios.
cuando conocemos la grandeza del amor de Dios por nosotros, Él nos ayuda a mostrar su amor a los demás. ¿Qué le dice la palabra? Qué fácil es amar a aquel que te ama. Pero tenemos que amar a aquel que no nos ama, a aquel que nos critica, a aquel que nos ofende, a aquel que nos lastima, a aquel que nos hiere. Hay que amarlo. Y para eso tenemos que conocer el amor de Dios. Porque hizo palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga la vida eterna. Él nos amó a nosotros, aún siendo malos, aún siendo pecadores y desobedientes, Él nos amó. Pero sin embargo, hermanos, tenemos que aprender y amar a aquellos que son nuestros enemigos, que no nos quieren. Tenemos. Y por finalmente Pablo pidió que fueran llenos de su plenitud de Dios. Es posible conocer a Dios por completo, pero Pablo quería que cada cristiano buscara todo lo que estaba disponible como resultado de la obra de Cristo y del poder del Espíritu Santo en nosotros. Es imposible conocer a Dios por completo, pero Pablo quería que cada cristiano buscara todo lo que está disponible, todo lo que está a nuestro alcance, para poder vivir una vida que realmente ame a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si conocemos este amor, podemos interceder por la iglesia. ¿Sabe cuántas personas podían estar aquí y no están? ¿O cuántas personas están en una cama? ¿Cuántas personas desean? A la tarde espero, hermano, los ánimos. Está desesperado, hermano, pero no lo dejan venir. Imagínense, todo casi el año nomás del doctor a la casa. Es todo. Nomás del doctor a la casa, sin salir. Y ya está. Quiere salirse y quiere estar aquí. Y déjame ir, y déjame ir. Pero parece que me hablaron que la tarde viene. Quieren ya estar en la casa de Dios. Están encerrados. ¿Y cuántos pudiendo estar aquí no están? Eso es lo que yo puedo ver. Gente que anhela, pero no puede. Sus fuerzas no le alcanzan. Y gente que pudiendo estar aquí, no viene. Es triste, hermanos, pero es la realidad que estamos viviendo. Y me duele decirles, pero usted no tiene la culpa. Pero usted me tiene que escuchar. Es cierto, hermanos. Y por eso quiere el Señor, hermanos, que todos llegamos al conocimiento de Cristo para que aprendamos a interceder, a orar por la iglesia, orar por los hermanos, orar por aquellos hermanos que están en necesidad, aquellos que queriendo estar aquí no pueden, orar por ellos, hermanos. La última porción de Efesios 20 al 21 que dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente que lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Al leer Efesios 3, 20 al 21, vemos que Pablo estaba cautivado por la grandeza de Dios y el alcance de su amor, mucho más de lo que jamás la mente humana podría concebir. Más allá de lo que la mente podía alcanzar. Absolutamente nada está fuera del alcance o de su poder. Por lo tanto, ningún grado de pecado puede impedir que Él responda con amor cuando una persona se acerca a Él en busca de redención. No importa el pecado, no importa el tamaño de la maldad, Dios está buscando un corazón contrito y humillado. ¿Qué está buscando Dios? Un corazón realmente contrito y humillado, que se presente ante la misma presencia de nuestro Dios. Finalmente, Pablo dejó claro que la obra de Dios no se limitaría a la ciudad de Éfeso o al gobierno del primer siglo. El poder de Dios está disponible para todo cristiano en todas partes y en todo momento. El poder de la palabra está, hermanos, en todo lugar. Lo que tiene que hacer el pueblo le tiene que buscar.
La gente se tiene que humillar. La gente se tiene que postrar y decirle, Señor, perdóname. ¿Cuánto realmente, hermano, estamos buscando a Dios con un corazón sincero? No importa, hermano, lo más pequeño, lo más simple que usted puede hacer para el Señor, Él lo toma con agrado. Él sabe, hermanos, lo que usted puede hacer. No vamos a hacer más de lo que no podamos hacer. Lo que está a nuestro alcance, vamos a hacer. Por lo más pequeño, hermano, para usted, yo les decía el jueves, hermanos, ustedes recuerdan aquella viuda que dio aquella monedita que le quedaba, y aquellos soltaban los morrales de monedas de ofrenda que tenían mucho. ¿Y qué fue lo que vio Jesús? Aquella mujer dio más que todos, porque ella dio lo último que tenía, y estos más dieron de lo que les sobraba. Pues le digo, hermano, no es cuánto des, es con qué intención lo haces. Ya sean ofrendas, ya sea la obra del Señor, orando, intercediendo, testificando, hablándole de Cristo a tus compañeros, orando por ellos. Te voy a orar por ti en la iglesia, voy a pedir que oren por ti. Cosas sencillas, hermano, que podamos compartir con la gente. Dios lo va a tomar en grande, hermano, porque es lo que usted dio, está a nuestro alcance que podamos hacer. Pues le digo, hermano, queremos hacer muchas cosas, pues sí, pero es conforme a nuestra capacidad. Lo que Dios nos ha dado, vamos a ponerlo por obra. Pues le digo, por lo más mínimo que usted piensa que es insignificante, es poquito lo que puede hacer, para Dios es algo valioso. Así que, hermanos, yo solamente les encargo. Hemos conocido al Señor Jesucristo por su gracia. Y esa gracia quiere que usted y yo la compartamos con otros. Que oremos, que intercedamos, que pidamos, hermano, para que Dios venga y alcance. Y empiece a declarar, como le digo, las cosas que no son como si ya fueran. Empiece a declarar. Dios ha llamado a cada creyente a compartir el misterio de Dios con aquellos a quienes actualmente está oculto. Dios usó a otras personas para revelarnos ese misterio con el fin de que respondiéramos al mensaje del Evangelio. Asimismo es nuestro llamado a hacer lo mismo por los demás. ¿A quién usó Dios, hermano, para que viniera el mensaje a nuestros corazones? Yo les digo, un hermano que fue cantante del mundo se convirtió al Evangelio, y después que se convirtió al Evangelio, iba a la iglesia, cantaba cantos de country music, era lo que cantaba él antes de conocer al Señor. Y hizo cantos, hermanos, y predicaba la palabra, y simplemente, hermanos, ese día era el día especial cuando Dios quebrantó mi corazón. Un 23 de diciembre. Estaba ya para celebrar Navidad. Un jueves 23 de diciembre. Yo vine a los pies de Cristo por esa persona que dedicó el tiempo para predicar el Evangelio. Y mi corazón, Dios había preparado ese día para que yo lo recibiera. Pues le digo, usted hágalo. Dios es el que prepara el corazón de la gente. Usted solamente testifique, ore por ellos, haga lo que tengan que hacer a su alcance, y Dios se encarga de lo demás. Termino con esto. El ministerio en acción. Desarrolle una narración describiendo su trayectoria espiritual para compartir con los no creyentes. Sea cuidadoso de mostrar respeto a todos los creyentes sin prejuicios. Ore que pueda vivir en libertad espiritual y creer que Dios hará grandes cosas. Este es el gran misterio de la gracia de Dios, el plan de Dios. Conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de nuestro Dios. Póngase de pie conmigo y demos gracias a nuestro Dios. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, Señor, por todo lo bueno y maravilloso, Señor, que has sido. En este momento, Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia.
Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por perdonarnos, gracias por bendecirnos, gracias por ayudarnos, gracias por todo. Ahora, Padre, hemos compartido la palabra. Te pido, Dios, que esta palabra llegue al corazón de alguien y que empiece a testificar de la grandeza de Dios, que empiece a interceder por la grandeza de nuestro Dios y podamos proclamar las cosas que no son como si fuesen. En este momento, Padre, yo le doy gracias por esta enseñanza, le doy gracias por esta palabra. Te pido, Dios, que sea bendición para aquel que me escuche en su hogar en esta tarde o mañana, Señor. Te pido, Dios, por aquellas personas que va a llegar este mensaje, Señor. Quebranta su corazón, tócales, Padre, de una manera maravillosa, Padre. Ungimos este mensaje para aquel que nos va a escuchar más tarde en su hogar. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.